Buenos días, amadas hermanas, que el Señor les bendiga a cada una de ustedes. Damos gracias a Dios una vez más por concedernos el privilegio, el honor de podernos sentar a sus pies y poder continuar estudiando su palabra. Y bueno, continuamos nosotras ahora porque hemos iniciado estudiando el libro de Hechos. Y hoy pues vamos a continuar con el capítulo 18. Este capítulo 18 es un capítulo donde nos muestra, ¿sí?, que el apóstol Pablo sigue su segundo viaje misionero. Y Corinto es el final. Y de aquí de Corinto, inicia pues el tercer viaje misionero. Va acompañado pues aquí de Bernabé y Juan. Aquí les traje un pequeño cuadro para poder ver bien los pasos del apóstol Pablo. Los primeros pasos o los primeros años del apóstol Pablo lo inició en el capítulo 9 al 2. Y esto fue en el año 39 al 45 después de nuestro amado Mesías. El primer viaje misionero, Pablo lo inicia con Bernabé y Juan Marcos. Y esto ya lo hemos visto, lo vimos en el capítulo 13 y 14. Esto sucedió en el año 46 al 47 después de Cristo. Y el segundo viaje de Pablo, ¿sí?, lo realiza solo con Silas. Y esto ya lo estudiamos y lo vimos en el capítulo 15, 16 y 17. Y va a terminar este segundo viaje con el capítulo 18. Pero por qué Bernabé no acompaña a Pablo en este segundo viaje? Bueno, el apóstol Pablo quería visitar a los hermanos en todas las ciudades que habían anunciado la palabra del Señor y para ver cómo estaba. Y surge un desacuerdo entre Pablo y Bernabé. ¿Por qué surge este desacuerdo? Porque Bernabé quería llevarse consigo a Juan Marcos, su primo, pero a Pablo no le parecía bien llevar a Juan Marcos, ya que él se había apartado de ellos y no había venido a la obra, y esto lo vemos en el versículo 13. Y ahí se separaron el uno al otro. Entonces, Bernabé, tomando consigo a Juan Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Sila, viajó por Siria y Cilicia. Después llegó a Derbes, y en Derbe y Listra dice que encontró a un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padres griegos. Y las personas, todas las gentes, daban buen testimonio de él, ahí pues en Listra y Iconio. Y Pablo quiso llevarlo consigo. Entonces aquí podemos ver, podemos ver que así inició el segundo viaje de Pablo. Y el capítulo 18, va a dar por terminado el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y va a dar comienzo del versículo del 22 en adelante, va a dar comienzo con el tercer viaje misionero. Con esta introducción vamos a continuar con el capítulo 18, verso 1, que dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Pablo, después de estar en Atenas por un corto tiempo, se dirigió a la ciudad de Corinto. Y ahora vamos a ver un poquito el contexto de Corinto. Dice que Corinto, y aquí traje un mapa para poderlo ver un poco más y poder tener más, conocer un poquito más por dónde anduvo el apóstol Pablo y conocer también esta ciudad. Corinto era una ciudad portuaria, ¿sí?, situada en el istmo de Corinto, que une a Grecia con la península de Peloponeso. Esta ciudad da acceso a dos mares. Y aquí también traje otro mapa para poder ver cómo era que se unían estos dos mares, ¿sí? Dice que se unían estos dos mares. Esto era un canal, ¿sí? De un canal. Aquí estaba el mar de Peloponeso, y acá también estaba, acá al otro lado estaba el mar de Corinto. Entonces los unía. Por eso esta ciudad era muy importante. ¿Por qué? Porque era una ciudad
de un centro comercial, ¿sí? Y este canal también hace como también se puede también hacer como un ejemplo, el canal, por ejemplo, de Panamá o el canal de Suez. Cerca de la ciudad hay un lugar alto que se conocía como Acrocorintos, como podemos ver aquí, Acrocorintos, sí, cerca de aquí. Y en ese lugar ahí se encontraban los templos y especialmente el templo de la diosa de la fertilidad, la diosa Afrodita. Su oración iba acompañada de actos sexuales. Sus sacerdotisas se considerarían hoy como prostitutas. En Corinto había más templos, no solamente era el templo de Afrodita o de la diosa Venus, se le conoce como la diosa Afrodita, sino que habían más deidades paganas. Pero el templo de la diosa Afrodita, ¿sí? Predominaba, era la que predominaba. Y eso se reflejaba en el estilo de vida de la ciudad, que se caracterizaba por su gran inmoralidad. En esos tiempos, la palabra Corinto era sinónimo de prostitución y fornicación. Era una ciudad muy pervertida. Esta ciudad sirvió de contexto para que el apóstol Pablo escribiera la carta a los romanos, en especial la parte final del capítulo 1, en donde se habla de toda la degradación del ser humano que dejó de ser agradecido con Dios y terminó dándole gracia a las cosas creadas. Aves, cuadrúpedos, incluso al mismo cuerpo humano. Y esto lo vemos en Romanos capítulo 1, que usted puede ahí leer al final de este capítulo. Y habla de la perversión de los hombres respecto al uso del cuerpo contra la naturaleza. El homosexualismo tanto lo practicaban las mujeres como los hombres. Y justamente era lo que sucedía en Corinto. Y es de aquí en Corinto que Pablo escribe la carta a los romanos. Así que sin duda, todo lo que Pablo vivió ahí sirvió para que escribiera esta carta tan profunda acerca del pecado y enseñara acerca del verdadero arrepentimiento, de ese arrepentimiento que trae salvación. Y eso lo podemos ver incluso en la primera carta de Corintios capítulo 5, verso 1, cuando el apóstol Pablo condena el pecado de la inmoralidad que se menciona. Dice a un muchacho que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra y que era parte de la comunidad, y Pablo se enojó muchísimo por esto y les dijo a los hermanos: vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Parece ser que los líderes no estaban haciendo nada respecto a esta gran inmoralidad. Y Pablo se enoja muchísimo. Y por eso es que vemos que Pablo, Pablo refuta muchísimo acerca de el pecado. Y dice que para poder entender, ¿sí? Entender el verdadero arrepentimiento, tenemos que reconocer nuestra vida, entender que estamos fallando, entender que estamos pecando, comprender lo que estamos haciendo es malo. Entonces de ahí viene el verdadero arrepentimiento, y es el verdadero arrepentimiento que trae la salvación. Versículo 2 dice: y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Ahora sí, vamos aquí a conocer a un bello matrimonio, como muchos matrimonios también aquí en nuestra comunidad, y también matrimonios que están pasando por dificultades, ¿sí? Pero para todos los procesos, el Señor aquí nos habla a través de esta pareja, de este matrimonio. Priscila y Aquila dice que eran un matrimonio muy unido. Eso es muy importante para los matrimonios, que haya unidad. Lo unía no solamente el amor como esposo, como esposa, sino que los unía también el trabajo, compartían el mismo oficio. Y no solamente eso, compartían también la misma fe. Me decía una hermana justamente ayer, pero Esther, mi esposo no comparte mi fe, pero sin embargo sabemos que aún ahí Dios está obrando.
Dice que estos esposos eran fabricantes de tiendas, nativos de Roma después de la persecución del pueblo judío bajo el emperador Claudio, y se dirigieron a Grecia, donde se encontraron con el apóstol Pablo. El nombre de Priscila significa Prisca, ¿sí? Y dice que Prisca era una mujer amable y de buen corazón. Esto me impactó mucho, saber que siempre las mujeres de Dios tienen estas cualidades de ser amables, de ser de buen corazón. Y el nombre de Aquila significa poderoso como águila. También me parece lindo o sea, lo que significa el nombre del esposo de Priscila, Aquila. Aquila y Priscila era un matrimonio que menciona Pablo en varios de sus escritos. Era un matrimonio muy reconocido y muy querido por Pablo, ya que fueron compañeros de milicia. Se han escrito muchas cosas acerca de ellos, en el sentido de que era un matrimonio muy preparado y servicial, y habían dedicado su vida a la obra del Señor. Eran muy reconocidos en la comunidad de creyentes y llegaron a tener una comunidad en su casa, qué lindo, con personas que no se hallaban en la religión o que a lo mejor habían sido expulsados. Por eso llegaron a ser tan estimados para el apóstol Pablo. Y Pablo se refiere a esto en Corintios, podemos ver que se refiere aquí en Corintios, primera de Corintios capítulo 16, verso 19, donde dice: Pablo, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Así que me gozo cuando veo a Matildita ahí con su casa llena de hermanos, enseñándole ahí la palabra, estudiando ahí la palabra de Dios. Hermoso trabajo que está haciendo hermana Matildita, un trabajo misionero. Y dice que Pablo estaba muy contento con ellos, ¿sí? Muy contento porque ellos eran mujeres, era un matrimonio, perdón, que trabajaba para la obra del Señor. Y es probable que Pablo hiciera los primeros contactos con Priscila. Aquí y Aquila en la sinagoga donde acudía en los Shabbat según la costumbre. Esa costumbre de Pablo era ir pues a la sinagoga donde se leía la palabra del Señor, donde estaba la Torah, donde se leía, donde se instruían sobre este camino. Verso 3 dice: y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo compartía también el mismo oficio, tremendo. Algunos comentaristas argumentan que lo que Pablo hacía en realidad no eran tiendas, eran talis. Esto era lo que hacía realmente Pablo, mantos de oración. Es por eso que dicen que se relacionó con Lidia, la vendedora de púrpura. Esto de hacer tienda en aquella época es la que ya no andaban como nómadas. Recordemos que ya no andaban, ya tenían sus casas, ¿sí? Por eso es que, según los comentaristas, dice que es algo extraño decir que Pablo hacía tiendas, que lo más probable era que eran talis, mantos. Y que es más, Pablo se estaba relacionando también, y esto o sea, nos lleva a entender esto, porque Pablo se estaba relacionando con gentiles que estaban viniendo al Dios de Israel y que tenían que aprender a orar. Y como los judíos, como vemos, los judíos, ay, perdón, como los judíos, ¿sí? Ellos usaban estos mantos para orar, ¿sí? Ellos usaban estos mantos y de esta manera, pues ellos se iban cubriendo, ¿sí? Es probable que Pablo haya visto la oportunidad, ¿sí? De hacer negocio para su sustento con la venta de estos talid, ¿sí? Es probable. Si lo analizamos, en realidad, este pequeño manto de oración es como formar una pequeña tienda, ¿sí? Un pequeño tabernáculo. Más o menos lo pones, ¿sí? Y es como formar un pequeño tabernáculo. Eso es lo que hace cuando oras con el talid. Te metes, te tapas, te cubres con el talid, entonces como que te quedas dentro del tabernáculo.
como un pequeño aposento. Y quizás tiene relación a esto, lo que Yeshua dijo, en el sentido de que cuando ores, no trates de llamar la atención, sino que te metas en tu aposento. Y algunos han comentado incluso que quizás sea una referencia alegórica al talit, ya que literalmente te cubres con el talit y de esa manera te concentras mejor, te cubres y te concentras mejor. Entonces, el talit también tiene un simbolismo muy hermoso que representa las alas de una gallina. De hecho, cuando te cubres con el talit es como si te cubrieras con unas alas y tiene relación con el Salmo 91, que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Incluso aquí ya me traen el talit para más o menos hacer la muestra cómo es que ellos oraban, ¿sí? Usando el talit, se cubrían, se tapaban y ahí de esta manera oraban, ¿sí? Cubiertos, cubierto todo su rostro, como la gallina cubre a sus polluelos, se cubrían, entonces nadie los veía cómo oraban, nadie los veía si lloraban, no lloraban, entonces muy hermoso, de verdad que muy hermoso. Este, también el versículo 14 dice ahí en el Salmo 91, con tus plumas te cubrirás y debajo de sus alas estarás seguro. Como se acuerdan cuando Yeshua dijo, cuánto he deseado yo, cuánto he deseado tomarte como la gallina toma sus pollitos. Cuánto. Y Jesús lloró ahí en Jerusalén, mirando a Jerusalén. Y dijo Jesús, exclamó, cuánto he deseado, cuánto he anhelado tomarte como la gallina toma sus polluelos debajo de sus alas. De manera que cuando te metes a orar con el talit, es como si fueras un pollito. Qué lindo. A mí me pareció esto muy tierno de parte del Padre que haga esta alegoría con el talit, ¿sí? Y te refugias, y como pollito así, te refugias en el talit y el talit te cuida y te ama. O sea, simbólicamente la presencia del Señor, ¿sí? La presencia de Dios. Entonces, ese es el mejor lugar para que Dios te cuide y es el lugar más seguro, ¿sí? El lugar más seguro, tu aposento, tu talit, ¿sí? Te cubres, oras y bueno, ahí podemos sentir el amor del Padre, podemos sentir su abrazo, ¿sí? Podemos tener la seguridad que Él nos escucha. Entonces, era una costumbre para los rabinos aprender también un oficio. Esto, o sea, todo rabino tenía que aprender un oficio. De hecho, dentro de la tradición judía, dice que es un concepto muy importante, este, que cada joven se ha preparado, ¿sí? Se ha preparado primeramente en la enseñanza de la Torá desde niño. Tenían que estar preparados en la enseñanza de la Torá, ¿sí? Como lo vemos en Deuteronomio del 6 al 7 que dice, estas palabras que yo te mando ya estarán en tu corazón, ¿sí? Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. O sea, esta enseñanza, todo niño debería recibirla. Es lo primero, o sea, en la cultura judía, es lo primero que le enseña a un niño. Y como nosotros somos Israel, recordemos que la escritura no solamente es para solamente una casa, es para todo Israel, para todo, tanto para la casa del norte como para la casa del sur. La enseñanza de Dios para Israel, ¿sí? La Torah, que aprendamos la Torah. Entonces, todo rabino, ¿sí? Enseña a sus hijos la Torah. Segundo, le enseña también un oficio, ¿sí? Le enseña un oficio, que aprenda un oficio. Entonces, como vemos que Pablo era un ismaelita, había sido enseñado, instruido, ¿sí? Instruido en el camino del Señor. Y por eso él conocía también de la palabra y conocía también de un oficio, ¿sí? Y tercero es que aprendan a trabajar. Y ahí me impacta mucho cuando Pablo, pues, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 7, dice, cuando le dice a toda la congregación, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Y en el verso 8 dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga,
día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Entonces, por eso es que dice que al conocer pues a Priscila y Aquila y teniendo el mismo oficio de hacer tienda, Pablo comenzó a trabajar con ellos y la relación entre este matrimonio fue muy estrecha con el apóstol Pablo. Y eso es lindo. Lindo tener un oficio, lindo ponerlo también al servicio, nuestro oficio al servicio de los hermanos. Qué ejemplo tan lindo nos da este matrimonio a todas nosotras. Verso 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Cuando se refiere aquí Pablo a los griegos, está hablando de las tribus de Israel asimiladas a la cultura griega, como también a los judíos. Pablo le está compartiendo también a ellos, le está hablando la palabra. Verso 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Después de su predicación en Atenas, con muy poco fruto, Pablo llegó al Areópago y empezó a hablar de Yeshua, y esto lo vimos en el estudio anterior, capítulo 17 con Yamilita, y conocimos lo que era un Areópago, ¿sí? Dice que era un tribunal supremo de la antigua Atenas, ¿sí? Y que tenía su sede en la llamada colina del Areópago. Aquí dice, Pablo llegó, aquí estuvo en esta colina, y aquí pues Pablo predicó de Yeshua, o sea, él lo hacía con pasión, él quería que toda la gente entendieran, comprendieran estos judíos, ¿sí? Estos judíos y estos griegos que se habían asimilado a la cultura griega. Verso 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. ¿Por qué Pablo dijo yo limpio? Porque Pablo justamente se estaba refiriendo a Ezequiel capítulo 3, verso 18, que dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Es decir, si nosotras no corregimos a alguien que vemos que está haciendo algo malo, lo hacemos con amor, como dijo el apóstol Pedro, con amor fraternal no fingido, entonces la sangre de aquel que está pecando, de aquel que muere en el pecado, será sobre nosotros. Pero si le estamos compartiendo la palabra y no obedece al llamado que le está haciendo el Señor, entonces la sangre será sobre ellos mismos. Y es lo que está haciendo aquí Pablo. Pablo le estaba predicando, Pablo se estaba esforzando, pero sin embargo ellos se pusieron enojados, blasfemaron, y luego pues Pablo se sacudió los vestidos y dijo, Pablo, bueno, yo quedo limpio, porque yo cumplo la palabra. Yo prediqué, yo les enseñé, yo les mostré las escrituras, pero ustedes no hacen caso. Entonces Pablo dijo, bueno, ahora sí me voy a los gentiles. Aquí es cuando Pablo, sí, decide ir a los gentiles. Entonces podemos ver, amadas hermanas, que nuestra responsabilidad es anunciar el mensaje. Nosotras no tenemos la capacidad de convencer a nadie, ni siquiera a nuestros hijos, ni siquiera a los pequeñitos los podemos convencer. No podemos convencer ni siquiera a ese esposo que duerme con nosotras, no lo podemos convencer. El único que da el convencimiento, el único que da el crecimiento es solamente Dios, ¿sí? De Dios es que viene el crecimiento, pero nuestro deber es anunciar la palabra del Señor. Como la anunciamos, podemos testificar con nuestro testimonio, sea a nuestro esposo, a nuestros hijos, y luego también que nos vean que estamos estudiando la palabra del Señor. Y cuando hablemos con sabiduría, hablemos palabras de edificación, y no con enojos ni con gritos, sino con palabras que traigan paz al corazón de nuestros seres amados, especialmente de nuestro esposo, de nuestras familias, de nuestros padres, de nuestros hermanos. Entonces, como vemos aquí, dice que Pablo decide ir a los gentiles. Pablo decide dejar la casa de Judá e irse a los gentiles. Y finalmente aquí el apóstol Pablo está entendiendo
que su mensaje a los gentiles, que él es llamado para ir a predicar, es a los gentiles. Aunque él estaba tan apasionado por convencer a sus paisanos. Es como me pasó a mí cuando yo entendí esta verdad. Yo quería ir a todas mis hermanas pastoras, mis hermanos pastores, para que entendieran esa verdad que yo había descubierto, que yo había entendido, pero me miraban todo raro. Y bueno, y comenzaron a hablar cosas muy feas, que yo andaba por caminos de demonios y todas esas cosas, que me había equivocado. ¿Quién convenció a la pastora Esther de eso? Y ahora se ha judaizado, la hermana Esther lo aquí, lo de allá, y por último hasta ya me tenían hasta miedo cuando me veían, como que se asustaban, hasta comenzaban, hermana, impresionantemente, tartamudeaban cuando ya me comenzaron, cuando me querían hablar. ¿Por qué? Porque me tenían ya miedo. ¿Por qué? Porque yo también quería compartirles, ¿sabe qué? Tenemos que guardar Shabbat. ¿Por qué si nosotros le pedimos a la iglesia que diezme y decimos que es un mandamiento? Entonces, ¿por qué no le decimos también a la iglesia que guardar Shabbat es un mandamiento? Pero no me entendieron. Entonces, ¿por qué? Porque no es el tiempo de ellos, ¿sí? El que da el crecimiento es solamente el Señor. Y Pablo quería que sus paisanos entendieran esta verdad, pero se dio cuenta que no era imposible. Pablo quería que a nivel de liderazgo ellos entendieran esta verdad, pero vemos que el tiempo es solamente el Señor. Entonces Pablo aquí deja la casa de Judá y se va pues a los gentiles, va a predicarles del Mesías. Entonces ahí, y también la otra parte es que el apóstol Pablo, él sabía que por ejemplo, él ya tenía entendimiento de que cuando se reuniera tanto la casa de Judá como la casa de Efraín, cuando vemos ahí en Ezequiel que une los dos palos, ¿sí? Y lo hace uno. Pablo decía, bueno, si estos líderes aquí, estos rabinos, estos judíos, mis compatriotas, entienden esta verdad, me voy a los gentiles y rápidamente viene la restauración, la redención de Israel. Entonces, Pablo anhelaba, ¿sí? Al igual que los discípulos, la redención de Israel, pero no es en nuestro tiempo, es todo en el tiempo del Señor. Y aquí pues es donde vemos que Pablo pues se va a los gentiles. Ahora sí entendió el llamado. Mi llamado no es para ir a predicar a los judíos, a mis compatriotas, sino a los gentiles. Continuamos. Verso 7 dice, y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Yo comencé a buscar quién era, o sea, el Justo. Y entonces me fui a la NTV y aquí se encontramos de quién era el Justo. Dice en la NTV. Entonces Pablo salió de la sinagoga y fue a la casa de un tal Ticio, justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Entonces, un justo, uno que enseña la palabra del Señor, es un tesadik. Y tesadik, ese es el título que se le da a todos aquellos que son muy observantes de la Torá. O sea, Ticio era un hombre que era observante de la Torá. Entonces, los que viven observando la Torá de esta manera, van así como que escudriñan meticulosamente los mandamientos de la Escritura, a ellos se les llama tzadik, ¿sí? Ellos tienen ese nombre de maestro tzadik. Entonces, verso 8. Entonces, dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, es decir, Ticio, con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. A raíz que Pablo decide irse con los gentiles, se empieza a cumplir el propósito de su vida. Lo que tienen que hacer los gentiles que se encuentran en las naciones para ser convertidos al Dios Israel es oír la palabra de Dios. Vemos que la palabra de Dios, incluso ahí nos enseña el apóstol Pablo, que viene y crece en nosotras, es escuchando la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios es lo que a nosotros, o sea, provoca en nosotras fe, provoca en aquel que le oye fe. Y dice que creyendo eran bautizados, todos se bautizaban, ¿sí? O sea, es decir, hacían tevilá. Es una práctica originada en el judaísmo, en la fe hebrea, y es una ceremonia que implica conversión a la fe hebrea.
Lo que estaba pasando era que estos corintios es que estaban convirtiéndose al judaísmo. Ellos estaban convirtiendo al judaísmo. Y Crispo, o Ticio, que seguramente era un rabino, ¿sí? O presidente de la sinagoga junto con Pablo, estaban llevando a cabo las conversiones masivas. Y es obvio que después de esas conversiones masivas iban a empezar a tener problemas, como lo vamos a ver en los versos siguientes, donde dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Yo pienso que de aquí Pablo ya estaba preocupado viendo cómo la gente se convertía, cómo la gente venían a la fe, cómo la gente venían al verdadero camino, ¿sí? Entonces Pablo comenzó a tener miedo. Entonces viene nuestro amado Mesías en visión, le dice a Pablo, no temas, sino habla y no calles. Verso 10, porque yo estoy contigo. Qué hermoso es cuando el Señor te dice, yo estoy contigo. Y luego le dice el Señor, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y este verso en la NTV dice así, de verso 10, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente en esta ciudad me pertenece. Qué hermoso, hermana. Qué hermoso es ver cómo Dios nos declara sus propósitos, nos hace ver estas maravillas, porque es una gran revelación para el apóstol Pablo y también lo es también para nosotros, ¿sí? Es muy interesante ver cómo termina este versículo, donde Dios le dice que tiene mucha gente, es muy interesante, ¿sí? Yo tengo mucha gente en esta ciudad. Eso nos llevará también a comprender que aunque Pablo había predicado el mensaje, este aún faltaba por llegar a muchos más. Se había predicado en esta ciudad, pero había aún mucha gente. Pablo tenía que llegar a muchas personas más. Y también parece que muchos también de los que estaban aquí adoraban a Dios. Sabían mucha gente que estaban ahí y ellos adoraban al Señor, como vimos a Ticio el justo, y que y que no eran aún convertidos. Lo que Dios reconoce es su fe genuina. Dios veía que había muchas gentes ahí de buen corazón, que tal vez estaban en estos centros paganos, pero que buscaban al Señor. Entonces era necesario que Pablo predicara ahí. Era necesario que Pablo llevara este mensaje de salvación. Era necesario que Pablo les enseñara el camino. Y bueno, y Pablo por eso tiene mucho miedo. ¿Por qué? Porque tenía también en cierta forma razón Pablo, porque como vimos en Filipo, que se convirtieron un poco de gente, ahí en Filipo a Pablo lo arrestan, ¿sí? Y luego lo azotan y azotándolo con vara lo encarcelan a Pablo. Sí, lo encarcelan al cepo, pero ahí se convierte, ¿quién se convirtió? El carcelero. Y convirtió él y se convirtió toda su casa. Así que Pablo ve aquí tanta gente que se están convirtiendo. Y también seguramente Pablo tenía miedo y estaba asustado, estaba temblando, ¿sí? También recordando que en Listra, ¿se acuerdan? Que ya lo estudiamos, lo apedrearon incluso, pensaron que ya estaba muerto Pablo y lo sacaron de la ciudad o sea, lo sacaron en arrastra. Y es ahí cuando, ahí es en este episodio, donde dice que Pablo tiene la experiencia de que fue llevado al tercer cielo. Y ahí, Pablo con todo estos sufrimientos, pero una gran multitud se convierte al Señor. A lo mejor Pablo recordando todo esto, recordando cómo masivamente la gente se convertían, ¿sí? A la fe, entonces Pablo ya tenía miedo. Y por eso el Señor viene, el Padre que es amoroso, que conoce nuestros temores, que conoce nuestros miedos. En visión le habla a Pablo y le dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, nadie, porque yo tengo mucho pueblo, tengo mucha gente aquí, ¿sí? Mucha gente. El pensamiento de Pablo es que va a haber problemas. Aquí va a haber graves problemas si yo predico aquí. Pero el Señor le dice, no temas, yo tengo mucha gente. Así que Pablo tenía miedo y podemos ver que Dios en su amor, ¿sí? Al revelarle
que él estaba con él, ¿sí? Era para infundirle valor. El Padre conoce nuestras debilidades y el Padre sabía que Pablo necesitaba ser fortalecido. Por eso le dice, no calles. Ve, Pablo, no calles. Es verdad que la gente se está convirtiendo, ese es mi pueblo, ese es Israel, ¿sí? Y, y necesito que tú hables, necesito que tú hables. Llega el pastor de las ovejas, llega el pastor de las ovejas a hablarle así en visión a Pablo, a fortalecerlo. ¿Por qué? Porque el pastor no quería perder a sus ovejitas. ¿Y por qué? Porque el pastor veía que sus ovejitas estaban en esos centros paganos de Afrodita, en donde estaba lleno de tanta perversión. Tal vez ellos mirando eso, no estando de acuerdo. Como vimos, las sacerdotisas de Afrodita mantenían el templo a través de sus ritos de prostitución o sus rituales de prostitución, ya que los cultos de esos templos tenían que ver, era con orgías y otras depravaciones sexuales. Por eso había que sacar a las ovejas de la casa de Israel. Sí, ahí estaban. Tal vez hasta estas mujeres, como la mujer pecadora, como la mujer María Magdalena, de la cual salieron, el Señor la libró de 7 demonios. Estaban ahí y tal vez eran así como ella. Y el Señor tenía que llegar a estas mujeres, tal vez como nosotras, que estábamos orando ahí a la piedra y al palo, que estábamos tratando de buscar a Dios en la iglesia católica, entre las imágenes. Y el Señor tuvo que venir a nosotras, enviándonos cuerdas humanas, así como en estos momentos está enviando esta cuerda humana, que es Pablo, a, a estas gentes, a estas personas. Es por eso que el Señor le promete a Pablo que no lo van a golpear. No te van a golpear, Pablo. Y dice la palabra que ahí se quedó bastante tiempo con ellos predicando. Entonces, la aplicación para nosotras es, no tengamos temor, amadas hermanas. Compartir lo que Yeshua ha hecho en mi vida, en tu vida, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, es nuestro legado. Sí. El Señor te dice, no calles, comparte la palabra. A veces tenemos temor, pero yo siempre digo que cuando una hermana ve que, por ejemplo, un esposo, porque recordemos que nuestro mayor ministerio y donde hay que sacarlos de esos templos paganos, de su religiosidad, es Jerusalén, nuestra familia, nuestra casa, nuestros hijos, nuestro esposo. Si Dios nos ha dado la bendición de ser nosotras las primeras que lleguemos al camino, es porque Dios sabe que tú tienes todas las herramientas. Dios te ha dado todas las herramientas para que tú pelees por tu esposo. Dios nos ha revestido con toda su armadura. Tenemos puestas las armaduras para pelear la buena batalla. Por eso dice que la fe viene por oír y el oír la palabra de Dios. Y si nuestro esposo no le podemos predicar porque no nos quiere escuchar, que sea nuestro testimonio, que hable de nosotras, que hable, perdón, de nuestro amado Mesías y que nosotras servimos al Señor, que ellos nos puedan ver como mujeres de Dios, como mujeres que caminamos en el camino y que ellos también quieran venir al camino por nuestro testimonio, por nuestra forma de ser, que nuestros hijos vean también que nosotras ponemos en práctica la palabra del Señor, porque tenemos que citar las citas bíblicas. Cuando estemos orando, citemos las citas bíblicas y nuestros hijos van a oír. Entonces ellos van a evaluar si lo que estamos hablando de Dios lo aplicamos o no lo aplicamos. Pero si lo aplicamos, entonces nuestros hijos van a querer también ellos guardar la palabra. Y todo es en el tiempo del Señor, no en el tiempo nuestro. Así que no callemos, mujeres de oración. No callemos, porque el Señor tiene mucho pueblo en tu casa, en tu familia, en tu heredad, en la casa de tu madre, en la casa de tu padre. Dios tiene mucho, mucho pueblo. Y es necesario que lleguemos
con todo, con todas las herramientas que el Padre ya nos ha dado desde antemano. El Padre ya nos dio las herramientas. ¿Y qué es más? Él nos dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, mucho pueblo en tu casa, mucho pueblo en tu casa. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Versículo 11 dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses, añada, enseñándoles la palabra de Dios. Esta es la estadía más larga de Pablo en una población después de Éfeso y Roma. No debe haber otro tema más importante para todas nosotras que anunciar la palabra de Dios. Es importante que nosotras anunciemos la palabra de Dios. Y Pablo lo entendió y en lugar de estarse, ¿sí? Pablo lo entendió y en lugar de estarse enfocando en las filosofías griegas, se enfocó en los profetas. Enseñarle lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿sí? Enseñarle la Torá, los escritos de Moisés, los escritos de los profetas, los escritos de los apóstoles, sobre todo los escritos de los evangelios, donde nos habla el mismo Dios viviente, nuestro amado Mesías. Pablo se enfocó directamente a enseñarle las escrituras, porque son las escrituras las que dan o las que producen fruto permanente. Verso 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Acaya era una ciudad periférica de Grecia, provincia de Roma, en donde los judíos contaban con gran poder. Así que viendo que estaba pasando, sí, sucedía, y decidieron unirse y atacar a Pablo, conduciéndolo pues al tribunal. Como dice aquí, conduciéndolo, lo llevaron al tribunal. Y el verso 13 al 16 dice, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombre y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y verso 16 dice, y los echó del tribunal. A Pablo, a Pablo le van a acusar, como vemos aquí, le van a acusar ante una autoridad local de parte del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque en aquella época, si recordamos un poquito, los judíos no tenían autoridad para hacerle daño a nadie, o sea, para este, matarle. No tenían ningún poder. Por eso es que simplemente lo van a acusar de alterar el orden en su comunidad. Pasó lo mismo con nuestro amado Mesías. Ellos no podían crucificar al Mesías, no podían darle muerte. Entonces ellos, ¿a quién buscaron? Los llevaron fue a Poncio Pilato y ahí pidieron la muerte, la ejecución del Mesías. Ellos no podían hacer. Entonces los judíos que fueron a acusar a Pablo no soportaban, dice que Pablo enseñara a Yeshua como rey y legislador, como el Señor de señores, como el rey de reyes. Ellos no soportaban. Y el verso 17 dice, entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada le daba de ello. Es muy probable que Sóstenes hubiera permitido a Pablo predicar en la sinagoga y terminó siendo creyente. Por esta razón, se apoderaron de él y lo golpean, ¿sí? Dice que Sóstenes era probablemente el principal de la sinagoga de Corinto. Y sucesor, posiblemente colega del converso Crispo, fue atacado en el tribunal cuando Galión rechazó la acusación judía contra Pablo. Entonces, y también vemos nosotros, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, verso 1, donde vemos que Pablo, dice Pablo llamado a ser apóstol, aquí lo menciona, de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Aquí vemos como Pablo lo menciona, o sea, se convirtió, ¿sí?
Y luego vemos que quienes le promovieron esa golpiza fueron los griegos, ¿sí? Pueden ser los conversos de entre los judíos. Y es, y es decir, descendiente de las tribus de Israel, que estaban asimilados a los griegos, como también judíos. Ellos eran los más violentos, como lo vimos en el capítulo 17 con el estudio de nuestra hermana Yamilita, ¿sí? Estos fueron los que promovieron y golpearon a Sóstenes. Estos normalmente eran los más violentos. Y podemos ver que los más violentos son los más ignorantes. Ellos, sin conocer realmente la fe hebrea, vieron algo que no les gustaba y golpearon por eso a Sóstenes, ¿sí? Lo golpearon, ¿sí? A, a, este, a, golpearon a Sóstenes y lo echaron, ¿sí? Porque no conocían, ¿sí? No conocían por qué. Y lo golpearon porque se había liado al apóstol Pablo, porque Pablo predicaba de Jesús, ¿sí? Pablo les predicaba y les hablaba de Jesucristo. Le hablaba del Mesías. Le hablaba y les decía que él había dado su vida por nosotros, que él vino a enseñarnos una palabra, que él no vino a transgredir la ley, que él no vino a abolir la ley, él vino a cumplirla. Entonces, eso es lo que Pablo les enseñaba, ¿sí? Les enseñaba, ellos tenían parte de la Torá, pero no tenían el cumplimiento total, que es el Mesías, ¿sí? Entonces, por esta causa, ellos eran también unos revoltosos y pues golpearon a Sóstenes. Y el verso 18 dice, mas Pablo habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila. Seguimos aquí, sigue este bello matrimonio, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Priscila y Aquila se habían convertido, como podemos ver, en grandes líderes de la iglesia, por lo que contaron, ¿sí? Con el favor del apóstol Pablo. Y esto, pues, estos le acompañaron, ¿sí? En su viaje. Pablo los llevaba con ellos. Y dice que habiéndose rapado la cabeza, ¿sí? Entonces, esto es una prueba contundente de que irrefutablemente Pablo seguía guardando la ley levítica, la cual expresa, ¿sí? Que las ofrendas del sacerdocio levítico, este voto nazareo es una referencia, lo podemos ver, al voto que vemos en Números capítulo 6. Pablo había hecho un voto y ese voto está en Números capítulo 6, que ustedes pueden leer todo ese capítulo. Y vemos y esto también lo vemos confirmado en Hechos capítulo 21. En Hechos capítulo 21 dice, y cuando llegaron a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, que se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos. Aquí podemos ver que los judíos se convertían a Yeshua, se convertían al verdadero camino. Y eran miles. ¿Cuántos millares, dicen los hermanos ahí, de judíos hay que han creído? Y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado, escuchen, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres que hay. Pues de esto, la multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir votos. Tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Aquí vemos que este rumor de que no se debían circuncidar, esto ya hace más de 2000 años. Ya andaba rondando esto. Este es uno de los versículos más contundentes que nos muestra que Pablo no anuló la ley. Anduvo igual que Yeshua, ordenadamente, guardando la palabra, guardando la Torá, guardando los escritos de Moisés, como Dios manda.
Él andaba así, como nuestro amado Mesías. Por eso vemos en Mateo capítulo 5, verso 17, que dijo nuestro amado Mesías: yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplir la ley. No crean, no se imaginen que yo he venido a abrogar, sino que yo he venido a guardar. Es decir, la ley es para Israel. Y si usted y yo somos israelitas, si usted y yo somos pueblo de Dios, entonces esto también es para nosotros, ¿sí? Y continúa. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Efectivamente, los gentiles no debían guardar todas esas cosas por el momento, porque como ya estudiamos en el capítulo 15, que esto lo dio nuestra querida hermana Danielita, se tomó la decisión de que los gentiles que venían de un contexto no judío solo se abstuvieran de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Y la razón fue porque ellos irían a la sinagoga cada día de reposo y ahí poco a poco irían aprendiendo. Es decir, que no es solo, que no es solo en estas 4 leyes que tenían que guardar, ¿sí? Para siempre, no, sino que se asume que ellos van a estar yendo a estudiar a Moisés en los días de reposo y obviamente iban a aprender más a observar los mandamientos, los estatutos del Señor, la ley de Moisés. Y el propósito de no forzarlo a estas personas y a nadie era para que ellos, o sea, no se fueran a confundir. Entonces, ese es el propósito. También cuando nosotros le compartamos a alguien la palabra del Señor, no vamos a ir conocer a una persona, ¿sabe qué? No coma esto, ni lo aquí, ni lo allá. Primeramente tenemos que presentarle a Yeshua, ¿sí? Y luego, poco a poco, le vamos enseñando la palabra de Dios. Vamos enseñándole los escritos de Moisés. Poco a poco le vamos enseñando las ordenanzas. Vamos mostrándole cómo el Señor dio todas estas leyes para su pueblo y que ellos poco a poco vayan entendiendo también que son pueblo escogido por Dios. Y de esta manera también Dios les abra los ojos del entendimiento y ellos puedan venir a esta verdad como el hijo pródigo, ¿sí? Que nuestro amor sea el que provoque en ellos, ¿sí? El venir y entender que Yeshua es el Señor y los ama y que la palabra del Señor tenemos que guardarla y ponerla por obra. Fue el abrazo del Padre, como podemos ver en el hijo pródigo. Fue el abrazo del Padre, el amor, los besos del Padre que provocaron en el hijo un verdadero arrepentimiento. Porque al principio fue porque regresó a casa, fue porque tenía hambre. Pero cuando vio a su padre que lo besó, lo abrazó, y a través del abrazo, a través de los besos, le demostró su amor. Entonces él fue ahí cuando se humilló delante del Padre, de Dios. Le dijo: no merezco ser tu hijo. Solamente cuando vemos el amor, es que podemos nosotros entender la verdad. Y esto es lo que tenemos que predicar: el amor de Dios, el amor de Jesús, y hacerlo con humildad, con amor, no acusando a nadie, no juzgando a nadie, porque Dios no nos llamó para ser jueces. Dios nos llamó es solamente para que seamos shofar de carne, shofar de amor, para que llevemos su palabra como nos enseñó nuestro amado Mesías. Nuestro amado Mesías nos enseñó cómo debemos compartir su palabra, cómo debemos nosotros llegar al corazón de las personas. Es por esta razón que se les enseñó que a los recién convertidos que se abstuvieran solamente de ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Verso 26 dice así: entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Es decir, que fue Pablo a presentar la ofrenda tal como dice Números capítulo 6. Ustedes se pueden leer todo ese capítulo. Entonces, lo que muestra que Pablo seguía ordenadamente la ley, lo que dicen que no,
¿sí? Que dicen que no, que Pablo no guardó la ley, que nuestro amado Mesías no guardó la ley, simplemente son los que el apóstol Pedro, a ellos, justamente por ellos escribió en 2 de Pedro 3:16, que dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre los cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Es decir, son gentes que no son instruidas en la Torá, que tienen, gentes que no conocen las raíces hebreas, no son instruidas en las escrituras hebreas. Y una persona que no es instruida en las escrituras hebreas, por supuesto que nunca va a entender lo que dice el apóstol Pablo. Yo recuerdo que hubo un hermano que llegó a mi casa y me dijo con la Biblia, miren, aquí dice Gálatas, que no se guarda la ley, que la ley fue para Israel, pero no para nosotros. Ya Pablo, ya nuestro amado Mesías cumplió toda la ley y nosotros ya no vivimos bajo ninguna ley. Tremendo. Y yo me esforzaba en decirle al hermano que no era así, pero el hermano se fue más bravo que todos. Pero porque no se puede, ¿no? Y él no podía entender. Entonces, ¿por qué? Porque no conocen la ley, no conocen los mandamientos. Porque una persona no instruida en el pensamiento hebreo, en la ley hebrea, ni siquiera sabe cuándo el apóstol Pablo menciona la palabra ley, porque se puede estar refiriendo a la ley escrita de Moisés o puede estar refiriéndose también a la ley oral, y que son las tradiciones rabínicas, como por ejemplo vemos aquí en Primera de Corintios, capítulo 13, capítulo 14, verso 34, dice, aquí, y este es muy importante este texto bíblico, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Si tú buscas, si usted y yo buscamos en la ley de Moisés, nunca lo vamos a encontrar. Esto jamás usted lo va a encontrar por ninguna parte, porque no está escrito. Moisés no lo escribió. No le escribió ni Moisés, no le escribieron ni los salmos, ni los profetas, ni nuestro amado Mesías, ni tampoco los apóstoles. Nadie, absolutamente, no está escrito. Y sabemos por qué razón, ahora que estamos estudiando esta carta, por qué razón Pablo prohíbe a las mujeres, ¿sí?, que no hablen, que estén sujetas a su marido, porque dicen que, como vimos, esta ciudad era una ciudad pervertida, ¿sí? Entonces, no vamos a encontrar en ninguna parte, sino que aquí Pablo se está refiriendo es a la ley oral, ¿sí? A la ley oral, a las tradiciones rabínicas. Y este es un ejemplo contundente de que no en todos los casos se debe rechazar la ley oral, en este caso específico. Aquí dice, Pablo está adoptando una costumbre, la ley oral. Esto se llama ley oral, ¿sí? Se está aplicando y la está aplicando directamente a los corintios. ¿Por qué? Porque había una depravación terrible en esta ciudad. Y según el contexto que yo estaba leyendo, dice que las mujeres eran las que querían mandar gobernar en su casa. Y se levantaban todas y bueno, se reunían y todas con chisme, con cuentos, todas esas cosas. Cuando Pablo se entera, es cuando Pablo habla sobre este versículo y manda que las mujeres callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice, la ley oral, no la ley escrita. Tengamos muy en cuenta esto, que no es la ley escrita, es la ley oral, ¿sí? Entonces la está aplicando, como dije, a los corintios. Por eso no debemos rechazar tampoco la ley oral, sino que solo aquellas que se interponen a la ley escrita. Esas sí las rechazamos. Pero en la ley oral hay muchas cosas buenas. Yo, por ejemplo, me gusta, por ejemplo, cuando en la ley oral dice en la ley oral, el esposo debe sentir el dolor de su esposa, debe amar a su esposa y debe sentir su dolor. Si a la esposa le duele un brazo, el esposo debe decir, ay, mi amor, a mí también me duele el brazo. Sentir el dolor de su esposa. La ley oral enseña que el esposo debe ayudar a su esposa en casa. ¿Por qué? Porque el matrimonio es de dos, no es de uno. Y que las obligaciones del hogar deben ser
compartidas. Entonces, eso es bonito. Entonces, hay cosas de la ley oral que son muy buenas, ¿sí? Muy buenas. Malas son cuando se van en contra de la ley escrita, cuando sobrepasan, cuando se suben sobre la ley escrita. Ahí es mala, ahí es que viene siendo mala. Continuamos. Verso 19, y dice, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Dice que aquí llega a Éfeso. Aquí Pablo quería predicar, ¿no? Acordémonos que Pablo quería predicar en Éfeso unos 2 años antes, pero fue impedido por el espíritu de Yeshua. Lo vimos en el capítulo 16 con nuestra hermana Abigail. Ahora el espíritu de Yeshua le da la oportunidad de predicar en esta importante ciudad y fueron vistos los resultados. ¿Es por qué? Porque Dios tiene un tiempo especial con cada una de nosotros, ¿sí? Si Pablo lo hubiera podido discernir, el espíritu de Yeshua en realidad estaba diciéndole a Pablo, espérate un poquito de tiempo, ¿sí? Espérate un ratito. Cuando él quería ir a Éfeso, en vez, no vayas, el Señor le dice, espérate un momento, por ahora, porque así es el Señor, el Padre de bueno con nosotros. No nos dice, acordate, no, no vas a ir, sino espérate. ¿Por qué? Porque eres un Padre amoroso. Espérate un tiempo. Entonces, cuando entendemos, cuando podemos discernir, ¿sí? Discernir lo que el Padre nos está hablando, es cuando nosotros nos quedamos quietos y obedecemos como el apóstol Pablo. Mi amor. Dios tiene siempre un tiempo especial para todos nosotros en nuestras vidas, ¿sí? Siempre tiene un tiempo especial. Algunas veces Dios nos dice, espera, y Él siempre sabe lo que hace cuando lo dice. Entonces dice, y llegó a Éfeso y los dejó allí. ¿A quién dejó allí? Allí dejó fe a Aquila y Priscila, ¿sí? Algo bueno había empezado en Éfeso y Pablo quería que el trabajo continuara con sus amigos, continuara ahí con sus amigos. Vamos a continuar leyendo. El versículo 20 dice, los cuales le rogaban que se quedase, o sea, aquí los de Éfeso, con ellos más tiempo, mas no accedió. Verso 21, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén las fiestas que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó a Éfeso. O sea, ya zarpó a Éfeso, llegó a Éfeso. Aquí pues, aquí ya termina el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Si ahí deja ahí pues a Priscila y Aquila y pues inicia su tercer viaje misionero. Aquí los hermanos, pues, como podemos ver en esta pequeña que trae este, este, esta imagen, esta imagen, para que pudiéramos un poquito ver que la gente estaba amaba mucho a Pablo, quería estar con él, ¿sí? Entonces, pero Pablo aquí se despidió, no quiso quedarse más con ellos porque ya tenía que ir pues a Éfeso. Y dice el verso 22, y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. De aquí ya comienza pues su viaje misionero. Él sube a Antioquía, viene, de aquí a partir del verso 22, viene pues ya el tercer viaje misionero, como lo digo. Verso 23, y ya vamos terminando. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Cilicia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Pablo aquí ha realizado un incansable viaje de muchísimos kilómetros, como podemos ver, de distancia entre varias ciudades, dando a conocer el Evangelio. Y tras el cumplimiento de su voto para, dice, ir a Jerusalén, a visitar a la iglesia que se hallaba establecida allí. Luego pasa pues a Antioquía, donde se queda un tiempo más largo y sigue visitando las congregaciones, en donde anima a los discípulos que sufren persecución y desánimo. Dice que lo estaba confirmando, lo estaba animando a que ellos continuaran adelante. Aquí vemos también la estrategia que usa el apóstol Pablo en su obra misionera. Al empezar cada viaje visitando a las congregaciones, visitando a los hermanos que se habían establecido ya, ¿sí? También a los líderes que había dejado en cada ciudad, en cada pueblo. Usaba estos viajes también para animar, para enseñar y fortalecer la fe de ellos en el Señor. Esto es
muy lindo lo que hace el apóstol Pablo, la forma como pues él no abandona a sus ovejitas. Vemos que él está pendiente de sus ovejitas, tanto las ovejitas más tiernas como también las ovejitas que tenían mayor conocimiento, como los líderes. Él siempre estaba ahí, fortaleciéndole la palabra, enseñándole la palabra, siempre visitándolo. Eso es muy importante también que nosotras pues tengamos un poquito de cuidado, que cuando le predicamos, le compartimos la palabra a alguien, tenemos que continuar, siempre continuar animándolos para que ellos puedan entender un poco más la palabra de Dios, siendo de esta manera fortalecidos. Y esto, como lo podemos ver, es bien fundamental, y no solamente lo podemos ver aquí, sino que también en nuestras propias vidas. Cuando yo, por ejemplo, conocí por primera vez al Señor, llegaban a mí a visitarme y me gustaba que me visitaran, me sentía fortalecida, ¿sí? Entonces, no se trata solamente de hablarle una vez a una persona, sino que esta persona tiene que estar escuchando muchas veces el mensaje hasta que llegue a comprenderlo, ¿sí? Y eso es lo que le motiva aquí al apóstol Pablo, ¿sí? A su tercer viaje misionero. Ir a compartir la palabra, ir a animar a sus hermanos, porque ya todos estos hermanos estaban sufriendo persecución. Verso 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Recordemos que quien quedó aquí en Éfeso, quedó pues este hermoso matrimonio, Aquila y Priscila. Un varón elocuente, poderoso en las escrituras. Aquí va a cerrar ya el capítulo con la mención de un discípulo llamado Apolos, que nos va a servir como ejemplo para cerrar todo este estudio y para poner en práctica y escribirlo en nuestro corazón, porque esto tenemos que escribirlo en nuestro corazón. ¿Quién era el apóstol Pablo? El apóstol Pablo era un judío nacido en Alejandría, la ciudad de Egipto, que fue fundada por Alejandro Magno y el líder y conquistador griego. Y Alejandría tenía una universidad y una biblioteca, y fue allí donde se completó la Septuaginta en el año 132 a.C., la traducción de la escritura del hebreo al griego. La primera traducción que se hizo del hebreo al griego de las escrituras son con el propósito que se tuviera acceso a todo el conocimiento hebreo en esa biblioteca de Alejandría, porque aquí está nombrando la natural de Alejandría, ahí donde vivía Apolos. De manera que Apolos vivía ahí. Y esa era una de las razones por la que era muy instruido, ya que sin duda Apolo asistía a esa biblioteca y tenía acceso a la Septuaginta y tenía acceso a textos que en otros lugares no era tan fácil. Por eso dice que Apolos era poderoso en las escrituras. El nombre de Apolos significa fuerza, padre león o padre luz. Y Lucas describe a Apolos como un siervo elocuente. Me gusta cómo lo describe el apóstol, Lucas, el doctor Lucas. Dice que Apolos era un elocuente, era un orador, ¿sí? Era un gran orador, ¿sí? Tenía una elocuencia en su presencia verbal. Dice que también era poderoso en el uso de las escrituras, es decir, era un hombre elocuente, un orador capacitado y también poderoso en las escrituras. Conocía bien la Biblia hebrea y la aplicaba a su vida y la enseñaba con pasión. Esto es muy importante. Como dice Deuteronomio capítulo 6, verso 1, dice, estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase para que lo pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomar. Y aquí vemos que Lucas, el doctor Lucas, dice que este varón, Apolos, era poderoso en las escrituras, era grande en la escritura. ¿Sí? También dice que era instruido en el camino, ferviente en el espíritu evangelístico, era un gran hombre apasionado por la palabra del Señor. Y sexto, dispuesto para recibir la instrucción. Esto a mí me enternece el corazón. Él tenía un corazón siempre dispuesto para aprender. Aunque él no era totalmente capacitado, no estaba completamente capacitado porque no conocía.
bien las escrituras. Probablemente Apolos pudo haber sido discípulo de Juan y había recibido el bautismo de Juan. Había sido instruido sobre Jesús y que era el Mesías prometido, y lo decían, que lo dicen en las escrituras, ¿sí? Pero no estuvo completamente al día, ¿sí? Con el ministerio de Jesús, que incluía su muerte y su resurrección, junto con la gran comisión a los apóstoles de ir y enseñar y predicar la palabra y hacer discípulos. O sea, Apolos no conocía esta parte. Así que me impacta mucho el corazón de Apolo porque estuvo dispuesto a aprender, ¿sí? No hay nada más hermoso que, en primer lugar, que conocer a alguien que sea apasionado en la fe, ¿sí? Estas son las cualidades que todo ministro, todo siervo del Señor necesita si queremos tener éxito en nuestro ministerio, comenzando con nuestro hogar, ¿sí? Comenzando con nuestro... Siempre tenemos que estar dispuestas a aprender más. Siempre tener un corazón abierto para escudriñar la escritura y aunque sea de alguien muy, muy pequeño, tomar lo que Dios tiene para nuestras vidas, porque Dios siempre nos está hablando, ¿sí? Verso 25 dice, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Solo hasta ahí conocía Apolos, pero tuvo él un corazón abierto para ser enseñado por Aquila y Priscila, que lo toman aparte y comienzan a enseñar. Deuteronomio capítulo 5, verso 32 dice, mirad, pues que hagáis como el Señor vuestro Dios os manda. No apartéis ni a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Entonces, esto lo aplicaba muy bien a Apolos, ¿sí? Apolos conocía este camino, pero le faltaba completar el camino. Le faltaba comprender y entender, ser enseñado que Jesús había muerto, había resucitado y que Jesús estaba con los discípulos y que los había enviado a ser más discípulos. ¿Y cuál era la enseñanza? Que guardaran la palabra del Señor y la pusieran por obra. Verso 26 dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí vamos a cerrar. Ahora sí, lo toman a este Apolo y se lo lleva Priscila y Aquila. ¿Por qué se lo llevaron? Porque vieron la pasión de Apolo al predicar la palabra. Entonces ellos decidieron enseñarles lo que ellos tenían. Por eso es que dice el Señor, da de gracia lo que de gracia estás recibiendo. Entonces, enseñarle el camino, hablar acerca de la vida y la enseñanza de Yeshua, la palabra viviente, la Torah, fue lo que hicieron tanto, tanto Aquila con Priscila. Y eso me impacta mucho, a mí sí me impacta mucho la actitud de Apolos. Muy diferente, por ejemplo, a la actitud de los fariseos, a los saduceos. Ellos tienen una actitud arrogante y orgullosa ante las enseñanzas de Yeshua. En cambio, aquí Apolos tuvo un corazón humilde que aceptó la enseñanza de Priscila y Aquila, que eran unos simples visitantes. Él estaba ahí, él era un predicador que predicaba la palabra. Y de repente ahí llegan dos extranjeros y luego lo llaman y le comienzan a hablar del camino, de este camino. Y este varón, Apolo, con toda humildad de corazón, escucha. Su actitud le permitió descubrir más exactamente el verdadero camino, como lo vemos nosotros en Apocalipsis capítulo 4:12 que dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Este era el corazón de Apolo, ¿sí? El corazón de Apolo era de como una esponja, absorber, ¿sí? Absorber lo que le estaban enseñando. Dos actitudes que debe haber en todo discípulo, en todo seguidor de Yeshua, que es la humildad. Debemos aprender a ser humildes. Cuando somos humildes reconocemos que nuestro conocimiento y nuestra experiencia, así tengamos muchísimos años, están limitados. Están limitados.
Para conocer la fuente inagotable de la sabiduría y expresada por la palabra de Dios, es necesario abrir nuestro corazón con humildad para ser enseñados. Y así es como aquí vemos que Apolo es enseñado. ¿Por qué? Porque abrió su corazón con humildad. Aquí es cuando podemos entender cuánto necesitamos conocer más del Señor, cuánto necesitamos conocer más de nuestro Padre amado, cuánto necesitamos. En 1 Corintios capítulo 8, verso 2 dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada. ¿Cómo debe saberlo? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Si alguno piensa, si alguno dice aquí el apóstol, se imagina que sabe algo, no sabe absolutamente nada. ¿Cómo debe saberlo? Pero si alguno ama a Dios, ese quiere aprender. Ese abre su corazón para aprender más del Señor. Segundo, diligencia en el estudio de la palabra de Dios. Tremendo. Diligencia. A veces nos dejamos llevar por el cansancio, por la pereza, y no queremos ya estudiar la palabra del Señor. Ya que no queremos estudiar, queremos mejor dormir, salir, pasear, y no sabemos que lo más importante está en la instrucción de la palabra del Señor. Por eso nuestro amado Mesías, nuestro amado Señor le dice a Josué ahí en Josué capítulo 1, verso 9, nunca se apartará este libro de la ley de tu boca, nunca, sino que de día y de noche vas a meditar en él. Y el llamado de meditar y estar ahí leyendo es para que hagamos todo lo que en él está escrito, porque si no leemos, si no estamos leyendo continuamente, si no estamos siendo enseñados y instruidos continuamente, nos vamos a olvidar, porque humanamente el hombre tiene la tendencia de olvidar. Somos fácil para olvidar. Por eso es que tenemos que ser diligentes en el estudio de la palabra de Dios. ¿Sí? La ignorancia es la negligencia. Y más en la época en que vivimos. La Biblia, los escritos, por ejemplo, de Moisés, los escritos de los salmos, los apóstoles y todo, ¿sí? Están a nuestra entera disposición. Y no leerla, no escudriñarla, eso se llama negligencia. Si no estudiamos la escritura, no podremos ser usadas por Dios. Y nos perderemos la recompensa tan grande que es conocer el propósito de Dios para mi vida, tu vida, y conocer personalmente al Señor. Imagínate, estudiamos la palabra. No solamente voy a conocer mi propósito. Ay, ahora sí sé, Señor, ¿por qué tú me enviaste a este mundo? ¿Por qué estoy aquí, Señor? ¿Por qué tengo este esposo? ¿Por qué tengo estos hijos? ¿Por qué tengo estos padres, sus hermanos? Ahora conozco el propósito, Señor, como la ramera. Y lo más importante, que vamos a saber quién es Dios. Como dijo Ra, ese Dios, ella lo pudo ver y dijo, el Dios de ustedes es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Verso 27, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Y aquí terminamos, verso 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Qué hombre más apasionado por las escrituras. Esto es adoración. El querer buscar de Dios, el querer escudriñar su palabra, eso se llama adorar al Padre. Cuando usted se sienta en su mesa y comienza a leer, usted está adorando al Padre. Y Jesús dijo que, y se lo dijo a la samaritana, que él andaba buscando adoradores que le adoraran en espíritu y verdad. Y a tales adoradores, él busca que le adoren ahora. Muchos dicen, no, cuando tenga 40 años yo voy a aprender realmente qué dice la palabra del Señor y voy a obedecer. Solo no sabemos si llegarán a los 40 años, llegaremos o no llegaremos. El llamado es hoy, para hoy. El llamado de predicar su palabra no es mañana, es hoy. El llamado de ser diligente es hoy.
El llamado de rendir nuestro corazón en humildad también es hoy. Así que con esto cerramos este capítulo 18 y continuamos con el capítulo, continuamos con el capítulo 19. ¿Sí? Entonces quedamos con esto, con estas sugerencias que hemos aprendido en este estudio, que tu fe sea confirmada. ¿Sí? Este es lo que hemos aprendido en este versículo y es lo que nos deja este estudio, es que tu fe sea confirmada. Y justamente es el título de este estudio, que tu fe sea confirmada. Que tu fe sea desafiada. Aquí es cuando el Señor nos llama a que seamos desafiantes, mujeres desafiantes, que tu fe sea desafiada y que descubras que tu fe tiene que ser completada a través de las pruebas. Esto es muy importante. Pedro le dijo al Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Cuando nuestro amado Mesías le estaba diciendo que iba a ser pues azotado, escupido, iba a ser muerto, clavado en una cruz. No, 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 yo si es posible doy mi vida por ti. ¿Qué le dijo el Señor? Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Tengamos la certeza, la seguridad de que Dios siempre, que nuestro amado Mesías siempre está orando por nosotras. ¿Para qué? Para que nuestra fe no falte. Confiar en Dios y en su disposición para brindar ayuda cuando sea necesario. No importa, que no nos importe cuán difícil sea la circunstancia. Debemos recordar que el Señor nos ha prometido estar con nosotros. ¿Sí? Es necesario obedecer los mandamientos y vivir de modo que demuestre que, que podemos confiar, que Él puede, o sea, que el Señor puede confiar en nosotros, que le dio a usted un legado, le dio a usted un ministerio. Y vamos a demostrarle al Señor que sí hemos sido dignas de ese llamado, que hemos sido dignas de ese legado que nos ha dado, porque, como dije, el Señor ya nos escogió y nos dio las herramientas. El Señor sabe que nosotros podemos. Tú puedes, hermana. Tú puedes seguir, puedes salir adelante. Tú puedes con tu esposo que no conoce del Señor. Tú puedes con tus hijos que no conocen del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido estar contigo. Y esa debe ser nuestra confianza y nuestra seguridad para no desmayar, que Él está con nosotros, porque Él tiene mucha gente en, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra generación. Tenemos que aprender a ser como Apolos, como Aquila y Priscila. Mujeres, mujeres que estemos junto a nuestro esposo trabajando, si tu esposo, porque como decía una hermana, mi esposo no comparte mi fe. Yo sé que muchas mujeres de aquí, sus esposos no comparten la fe, entre ellos mi persona. Mi esposo no comparte la fe, aunque él en breve rasgo, apenas. Pero hay otras que ni siquiera apenas. Pero hay otras que sí son como Pablo y Aquila. A esas que son como a Pablo y Priscila, perdón, como Aquila y Priscila, a esas mujeres, esfuércense juntos a su esposo, a seguir con esta palabra, con este llamado. Me impacta mucho el testimonio de Priscila y Aquila. Y esto nos deja a nosotros una gran enseñanza. ¿Sí? Tenemos que aprender a ser perceptible o perceptible a la voz del Espíritu de Yeshua. ¿Sí? Como Pablo. Pablo lo escuchó en la visión en sueños, que el Señor le dijo, no temas, Pablo, no tengas miedo, no calles, sino que habla. Este es el tiempo de hablar. No mañana, no va a decir, usted va a decir, yo mañana le predico a mi familia, mañana le comparto este mensaje, mañana le comparto algo. No, hágalo hoy. Este es el tiempo. ¿Sí? Entonces tenemos que actuar como Pablo, con valentía, en medio de las pruebas, como Priscila, como Aquila, y también como ese joven, como este varón tan importante, y digo importante, Apolos, que estuvo siempre dispuesto a escuchar. Estemos siempre dispuestos a escuchar. Pidámosle al Señor que nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, para poder entender
sí, para poder comprender las escrituras, porque a veces no las podemos entender. Pidamos al Señor que nos ayude para poder entenderlas y para poderla aplicar a nuestras vidas con sabiduría. Que el carácter del Mesías sea manifestado en nuestros corazones, en nuestro carácter. Que tengamos el carácter del Mesías. Porque todos estos varones, los apóstoles, Pablo y estos hombres que se van y mujeres que se van añadiendo a lo largo del ministerio de Pablo, era porque tenían un corazón como el de Mesías y seguían las enseñanzas, las instrucciones del Mesías. Y cuando obramos de acuerdo a la palabra del Señor, entonces nuestra fe va a ser fortalecida. Que Dios nos ayude a cada una de nosotras a guardar y a poner por obra lo que aprendemos de cada uno de estos grandes hombres y mujeres de Dios. Vamos a orar, amadas hermanas, por este estudio. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Señor. En especial te doy gracias, Señor, por este remanente de mujeres, Padre, que están aquí, Señor, delante de ti, que están aquí, Señor, con un fin de propósito, por lo cual tú las has traído, Señor, que se conecten en este día una vez más, Señor, como en cada uno de los estudios de este libro de Hechos. Es para enseñarnos, para mostrarnos que tú estás con nosotras. Tú nos has dicho en esta mañana de este estudio que no tengamos miedo, que no tengamos temor, sino que hablemos, compartamos tu palabra con nuestro testimonio, con nuestra lengua, que seamos shofar, donde estemos, como estemos, como vistamos también, Señor. Que seamos shofar tuyo, Señor. Fortalécelas a cada una de estas mujeres. Ayúdanos, Señor, a levantarnos como Priscila y Aquila. Ayúdanos a levantarnos y a ser humildes como Apolo, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra como Sóstenes. Como todos estos hombres, Señor, y mujeres, padres que se van añadiendo, Señor, a lo largo de cada estudio donde estamos aprendiendo tanto, Señor. Que estas enseñanzas, que estas instrucciones, Padre, queden grabadas en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, y que junto a ti, Señor, podamos ponerla por obra. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por instruirnos, gracias por considerarnos, Padre amado, digna de tener un legado, de tener un ministerio, Señor, que es nuestro hogar. Un ministerio tan grande como lo es el ser esposa, el ser madre, el ser hija, el ser sierva tuya. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos, Padre amado, que tú estás formando nuestro carácter. Y te rogamos, Señor, que lo sigas haciendo. Que para que un día, Señor, reflejemos tu carácter. Ayúdanos a ser menos de nosotras. Porque solamente siendo menos de nosotras, vamos a poder, Señor, ganar, Señor, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestras familias para ti. Ayúdanos a ser más de ti, que ellos puedan ver reflejado, Señor, en nosotras. Te vean reflejado a ti, amado Yeshua. Ayúdanos, Señor. Yo te doy las gracias eternamente por tu palabra, porque tu palabra ha llegado a mi corazón, Señor. Y también sé que a cada una de estas mujeres que estamos aquí y acá, y a las mujeres que algún día oirán también este estudio, que toda la gloria, Señor, sea para ti. Que tú, Señor, en tu inmensa misericordia termines haciendo la obra en cada una de las que estamos aquí y en tu pueblo, Señor, que has escogido, tus pequeñitas que has escogido, para que seamos, Señor, esas que engrandezcan tu reino con humildad y con diligencia en estar estudiando tu palabra y poniéndola por obra. En el nombre de Yeshua y por sus méritos te damos las gracias eternamente y por siempre. Amén, amén y amén.